Bien, queridos amigos, en nuestro segmento Iguales vamos a estar hablando sobre los derechos humanos. Tenemos conocimiento realmente de cuáles son nuestros derechos simplemente por ser individuos. De esto vamos a estar conversando con nuestro abogado y también defensor de los derechos humanos, Iván Chani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro segmento que vamos a estar realizando, que se llama Iguales. Pero antes, Iván, de conversar contigo, vamos a conocer una nota que hemos preparado acerca de esto. Los derechos humanos son conocidos como los derechos fundamentales que tiene toda persona al nacer. Aunque en la actualidad muchas personas desconocen cuáles son esos derechos y para qué sirven. Según la Proclamación de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, todos tenemos derecho a la igualdad, a la no discriminación, derecho a la vida, prohibición de la esclavitud, prohibición a la tortura, el derecho al reconocimiento ante la ley como persona, derecho a la igualdad ante la ley, derechos a recursos ante un tribunal. No se debe olvidar que los derechos humanos son inalienables, puesto que no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y previamente establecidas por ley. Bien, como mencionaba, justamente vamos a hablar de esto, Iván, para destacar qué son los derechos humanos. Realmente tenemos conciencia, sabemos nosotros, los individuos, qué son. Es una buena pregunta. Primero, gracias por el espacio. Estamos muy contentos como Fundación Iguales de estar participando en este segmento. Los derechos humanos son inalienables, son derechos que, por el hecho de ser personas, de haber nacido, de estar en el mundo, se nos han otorgado o tenemos estos derechos. Entonces es importante, como tú dices, uno, empezar a conocer si realmente los conocemos y hacerlos valer. En el día a día, nuestros derechos humanos pueden ser respetados, pueden ser violados. Entonces parte de una sociedad democrática es empoderar al ciudadano de que conozca sus derechos fundamentales o derechos humanos y pueda ejercer pues una vida en sociedad que va a conllevar a una mayor paz, equidad, en la interacción entre los seres humanos. Claro, porque es cómo lo defiendes o cómo los respetas si no los conoces. Así es. Es importante mencionar que el garante principal de los derechos humanos es el Estado. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, promoverlos y evitar cualquier violación. Entonces, si bien los derechos humanos lo puede violar tanto el Estado o los individuos, es el Estado el garante frente a esas posibles violaciones o a la promoción, como vamos a hablar de manera propositiva, la promoción de los derechos humanos. Coméntame un poco acerca de cuáles son esos derechos, cómo puedo yo conocerlos. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas es, por así decirlo, el primer documento, la Biblia, que nos va diciendo cuáles son esos derechos y cómo se deben respetar y cuáles son los compromisos de cada persona y del Estado. Los derechos humanos se pueden establecer por generaciones. Los de primera generación, los de segunda generación, los académicos hablamos allá hasta una quinta generación, ¿no? Pero básicamente son los derechos básicos fundamentales. Empezamos con los derechos civiles y políticos, ¿no? Derecho a la vida, a tu integridad personal, a no sufrir cualquier tipo de violencia o tortura, a tu libre circulación, a participar de la vida política. Eso es como la primera generación de derechos humanos. Luego pasamos a otro grupo, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que hablamos del derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la cultura de la ciencia. Eso para mencionar algunos. Entonces es muy importante saber que ningún derecho humano puede transgredir otro. O sea, por decir, no, yo voy a defender, por ejemplo, la libertad de expresión. Pero para defender la libertad de expresión voy a cancelar la libre circulación. No se puede. Porque claro, la libre circulación es otro derecho humano y no se puede violar a menos que haya una razón. Hay ciertas excepciones, ¿no? Que el Estado en tiempos de guerra o en tiempos de un daño grave del medio ambiente, hay claras excepciones pero que rigen por la Constitución o las leyes del Estado. Entonces es importante saber que proteger tu derecho humano no puede respetar el derecho humano de otros. Entonces esa es una parte bien interesante de los derechos humanos, que tienen que estar como convivir de manera armoniosa unos y otros.
Iván, ¿qué podríamos decir en nuestro país, por ejemplo, hacia dónde tenemos que caminar para ser ciudadanos más conscientes? Mira, el productor me menciona, y es bueno, vamos a ir con el sondeo. ¿Qué tanto sabemos nosotros en cuanto a nuestros derechos humanos y seguimos desarrollando? Perfecto. Respeto a las personas y a los demás, y a todo el ser humano se les respeta, sea las razas, sea extranjero o no extranjero, sea panameño o no sean panameños. Se tienen que respetar todos los derechos de nosotros. ¿Qué entiende por los derechos humanos? El derecho de cada persona en la humanidad, el vivir mejor, comer bien, alimentarse bien, educación, ¿qué más? Tener un país libre de tantas corrupciones, ¿no? Tantas cosas. Libertad de expresión, ¿qué más? Respetar a la gente, no importa qué raza tenga. Los derechos humanos son las personas que tienen que respetar tu espacio y defender tu derecho cuando tú vas a un almacén, cuando tú vas a una oficina, donde tú vas para cualquier cosa, para que tienen que defender tu derecho como gente, como persona. Una buena alimentación, una buena educación, derecho a vivir, no ostentosamente, pero como Dios manda. Y no, ¿cómo le digo esto? Que estemos rezagados de las clases sociales altas. Los derechos humanos somos los que tenemos todos. Yo como persona con discapacidad tengo un derecho humano, tengo una ley de derechos humanos que me ayuda en varios puntos como prioridad, porque tenemos la persona con discapacidad, impuestos, derechos, y también hay derechos sobre nosotros. En eso tengo entendido los derechos humanos, igual los derechos del niño, los derechos de la persona de la tercera edad y de todo, los derechos de ustedes, los derechos míos, pero... Sí conozco los derechos humanos que todos necesitamos, el alimento, el vestido, la vivienda, y que muchas veces no los corresponde como es debido. Bueno, Iván, coméntame un poquito, ¿qué te parece? ¿Estamos conocidos en cuanto a nuestros derechos? Estoy muy sorprendido de manera positiva. Las personas entrevistadas desarrollaron derechos humanos de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación. Súper interesante. Escuchábamos una persona que hablaba del derecho de los migrantes o los refugiados. Las personas de movilidad humana son muy importantes. Eso habla del principio de la universalidad. O sea, una persona de San José de las Tablas tiene los mismos derechos humanos que una persona en Perú, una persona en Ucrania. Son universales, son inalienables. Cualquier estado, sea la movilidad donde estés, seas nacional, extranjero, migrante, refugiado, tienes los mismos derechos humanos y hay que respetarlo. Eso es muy importante. El tema de un derecho a una vida digna fue bastante mencionado. El tema de la alimentación, de vivienda, de no discriminación. Hablaba de la señora que hablaba del almacén y del trabajo. Es que no te traten de manera discriminatoria a tu accesar a un lugar público o en tu lugar de trabajo. Eso es súper importante. Y bueno, se desarrolló bastante el tema especial. No, me gustaría, y que después con detalle hablemos de temas específicos. El joven habló de los derechos de las personas con discapacidad. Panamá se ha avanzado bastante, pero hay grandes retos. Tenemos muy buenas legislaciones en cuanto a lo que debe ser el trato en cuanto a espacios públicos, a desarrollo humano y demás, pero la implementación es el gran reto de los países como Panamá, y ese es el de los derechos económicos, sociales y culturales, que hemos avanzado mucho en temas de democracia, en temas de estabilidad económica y demás, pero ahorita mismo los estados están bajo la lupa de qué tanto están desarrollando o haciendo respetar de manera cierta ese acceso universal a la educación, ese acceso universal a la salud, que son retos del Estado, o sea, porque deben ser de manera progresiva. O sea, no de la noche a la mañana se puede esperar que un Estado cumpla con una total educación o salud. Es el ideal,
pero se habla de la progresividad. Eso es un aspecto interesante de la segunda categoría y tercera categoría de derechos humanos. Pero es sin duda, al ser mencionado por personas y tener esa preocupación de mantener una vida digna, lo que prueba es que al menos las personas que entrevistamos están anuentes del paraguas general de que son los derechos humanos. También se habló de la libertad de expresión. Un tema muy importante. Estamos en la entrada de una contienda electoral y el tema de la libertad de expresión, de conciencia y de opinión va a ser muy importante, porque todas las personas tenemos un espacio en la sociedad y siempre y cuando se marque el marco de respeto y la no violencia, se debe respetar la opinión. La no violencia. La no violencia. Eso es importante destacarlo. Ahora bien, también decir el hecho de que a lo mejor el Estado es el garante de que estos derechos se cumplan, pero los ciudadanos también tienen un compromiso, porque hay muchos derechos, como por ejemplo mencionaban aquí las personas, estos derechos a la no discriminación, por ejemplo. Nosotros también como ciudadanos somos responsables, existen estas leyes, mencionar un poco el hecho de la discapacidad. Te comento, yo tomo un corredor. En el día de ayer fue muy lamentable el hecho de que es una persona con discapacidad, se quiere sentar en los puestos azules que están destinados para las personas con discapacidad, pero la señora que estaba sentada decía que ella había trabajado todo el día, que venía cansada también y no se iba a levantar. Entonces, no está el puesto, está la rampa, está el acceso, pero el ciudadano entonces es el que juega un rol también sumamente importante para que estos derechos se respeten. Y ahí nos toca educar, y yo saludo la iniciativa de ustedes de este espacio, porque justamente eso, educar en derechos humanos, explicarle a esa señora que se entiende que esté cansada, pero hay una persona que tiene una discapacidad de movilidad física, que ese puesto está reservado para esa persona y tiene un motivo, tiene una razón, tiene viene de una calidad humana que debemos de respetar y debemos proteger y debemos promover entre los seres humanos. La no discriminación sí es un ejercicio de todos los días. Si bien, como tú decías, el Estado es garante, los individuos somos responsables, sí, las empresas son responsables, los estamentos públicos son responsables, el dueño de un restaurante es responsable, porque dentro de su espacio físico se entiende que se deben respetar y se deben promover. Entonces, si bien el Estado es el garante principal, también hay un nivel de responsabilidad en, por ejemplo, una empresa que establece una política discriminatoria hacia las mujeres. O sea, que, por ejemplo, que las mujeres no suben en la escala de salarios o de puestos de poder, técnicamente estaría incumpliendo. O sea, si se me puede que no, pero ¿por qué? Porque de repente no hay una equidad en el trato entre hombres y mujeres. Esa empresa estaría incumpliendo compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Bien, Iván, nosotros vamos a seguir teniendo, por supuesto, este segmento. Quiero que finalicemos con algún mensaje. Bueno, eduquémonos, empoderémonos en nuestros derechos humanos. Cada individuo nace libre, tiene derecho a vivir en un mundo justo, sin violencia y sin discriminación, y parte de crear una mejor sociedad y un sistema democrático es que cada uno conozca sus derechos humanos. Y sobre todo un país que es relativamente pequeño, pero está visitado y donde habitan muchísimas personas de muchos países, de muchas religiones, de muchas posiciones. Entonces, definitivamente que tenemos que, nosotros Panamá, por ejemplo, porque hay que empezar en casa, a conocer y a respetar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado, y ya lo saben, nosotros seguiremos desarrollando diferentes temas. Ojalá y esto se pueda hacer mucho más seguido. Vamos a tener una vez al mes, pero vamos a ver si por ahí vamos acortando distancias. Así es. Vamos a la pausa, queridos amigos, y regresamos de inmediato.